Buenas tardes, mi nombre es Samuel Hernández Gutiérrez, estudiante de la licenciatura en Derecho. En atención a la materia de Derecho Romano, comentaré lo referente al tema Derecho Procesal Romano. Bien, iniciamos con el concepto de iudicium, que es un juicio o proceso. El régimen procesal de la época clásica se caracteriza por la institución de un iudicium, basada en el officium de particulares o árbitras. Iudicium privatium, que significa proceso del derecho privado o juicio civil. El arbitraje da base al iudicium privatium, que se concreta en un contrato en virtud del cual las partes acuerdan someter la cuestión controvertida a la decisión de un particular o un árbitro que ellas mismas designan. Bien, vamos a ver el concepto de lo que es la acción. La acción es un medio por el cual se persigue un derecho en juicio. Acción y derecho, ambos constituyen los aspectos estáticos y dinámicos de la ciencia jurídica. Las acciones reales son los medios para declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, con el efecto accesorio de indemnización del daño causado. Vamos a ver lo que es interdicción y acciones sobre derecho real en derecho romano. El interdiction es un proceso judicial destinado a proteger la posesión inmediata de un bien mueble o inmueble, independientemente de la posesión afectada. Se puede clasificar en categorías según su finalidad. Tenemos que es de retención de la posesión para impedir los actos de quien lesiona o turba el ejercicio de la posesión, de recuperar la posesión, de adquirir la posesión. En esto se incluyen interdictos especiales, como es la herencia, curum borumum y cudum legatio, y es interdicto salvino en materia de garantías reales. Los diferentes tipos de acciones son las siguientes. La acción reivindicatoria, en la acción real, que corresponde al propietario de una cosa, con el objeto de hacer conocer su derecho de propiedad y obtener la restricción de la cosa. Cuando la demanda vence en el juicio reivindicatorio, consigue la restitución de la cosa. La restitución debe realizarse teniendo en cuenta tres concretos: los frutos y accesorios de la cosa, los gastos que el poseedor haya hecho, los daños o deterioros sufridos por la cosa. Bien, ¿por qué es importante el interdiction cum fundum y la acción exhibitoria? En este caso, el propietario dispone de dos recursos que le conceden el pretor. Un interdiction cum fundum para pedir la posesión de un inmueble, una acción exhibitoria para solicitar la prestación de una cosa mueble. Bien, la acción publiciana es una acción semejante y paralela a la reivindicación que concede el pretor al propietario bonitario que ha perdido la posesión para requerirla. La acción negatoria. El propietario civil podría ejercitar una serie de acciones reales para negar la existencia de derechos que limitan su propiedad. La sentencia condenatoria del juez tiene como efectos declarar la cosa libre de los pretendidos derechos, la reposición de la situación anterior a la perturbación realizada por el vencido, obtener una coaución que le garantiza frente a futuras perturbaciones. Bien, la acción sobre relaciones de vecindad son acciones que se conceden a los propietarios de fundos rústicos, como por ejemplo acción para el deslinde de fincas, interdictos para recoger la bellota, los interdictos prohibitorios sobre corta de árboles. La acción de división de cosas comunes. Por medio de esta acción, el socio puede solicitar que se proceda a la división de las cosas comunes. Otro tipo de acción es la acción del propietario. El propietario puede ejercer las acciones penales que persiguen los delitos privados,
cometidos en las cosas de su pertenencia. Tenemos también la acción hipotecaria real. Solo se ejerce cuando el deudor haya transferido el inmueble y éste se encuentre en poder de un tercero. Tenemos la acción de nulidad, como una acción personal, yendo directamente a las disposiciones legales que las rigen. Por último, tenemos la acción confesoria, es la que nace de las servidumbres y su nombre se debe a que precisamente tiende el reconocimiento y la confesión de la servidumbre. Bien, vamos a ver el procedimiento de las legis action. A lo largo de la historia de Roma, el sistema procesal romano, de trascendental importancia en su ordenamiento, tuvo tres formas de derecho procesal. Uno de ellos, el de las legis action o acción de leyes. El segundo, el procedimiento formulario. Y como tercero tenemos la cognición extraordinaria. Bien, vamos a ver las legis action o acciones de la ley, que es la fórmula normal del procedimiento. Era la acción de la ley por apuesta sacramental, legis action sacrament. En esta acción, el presunto deudor no era escuchado directamente, sino que tenía que presentar un vindex, quien en este caso de condena pagaba, acumuladamente con el deudor, el total de la deuda. Las acciones declarativas y ejecutivas dentro de las legis action del derecho romano son legis action per sacrament, in rem, así como in person. Acción de ley por apuesta. Tenemos también la acción per iudicis arbitrui postulatium. Acción de ley por petición de un juez o de un árbitro. Tenemos legis action per condictionem, acción de ley por requerimiento. Las acciones ejecutivas son las action per manus in executionem, acción de ley de aprehensión corporal. La legis action per pignoris capine pacipinem, acción de ley de toma de prenda o embargo. En las acciones ejecutivas, la de aprehensión corporal, el demandante o acreedor no tenía que presentar vindex, mientras el demandado o deudor sí. Vamos a ver el procedimiento per fórmula, que es procedimiento formulario. En este procedimiento formulario que se caracterizó la segunda fase del desarrollo procesal en Roma. De acuerdo a Mark Gadent, lo caracterizó del nuevo procedimiento puede resumirse en los siguientes elementos. El proceso conserva su división en una instancia in iuris y otra in iudicio, pero como eslabón entre ambas fases. Encontramos ahora la fórmula con las tres funciones siguientes. La fórmula contenía las instrucciones y autorizaciones que enviaba el magistrado al juez. La fórmula era también una especie de contrato procesal. La fórmula escrita sustituía con ventaja las memorias de los testigos. La fórmula en el derecho romano, como concepto es el derecho romano, se entiende por fórmula una instrucción escrita, por la cual las partes en conflicto y el magistrado nombran al juez y fijan los elementos sobre la base de los cuales éste debe fundar su juicio. Bien, las partes o elementos de la fórmula. Una fórmula consta de diferentes partes que puede ser de dos clases. 1. Parte ordinaria, que contempla intentium, demonstration, condemnation y adjudicatio. Como segunda parte, que son las extraordinarias, o que contempla exception, prescription, replication y duplication. Una fórmula contiene usualmente algunas de las partes ordinarias y en ocasiones alguna o varias de las extraordinarias. De entre las partes ordinarias, la única que debe existir siempre es la intentium. La intentium puede estar sola si se pide que se declare un hecho. La demonstration solo va si la intentium es incierta.
La condenation va con intention y igualmente con demonstration. La audication va con intentium y demonstration. Puede ir con condemnation. Bien, los elementos ordinarios. Tenemos el intentium, es la hipótesis afirmada por el actor demandante. Demonstration, explicación de la intentium, parte en que se expresan la causa del intentium. Audication, facultad para atribuir propiedad, autorización que se da al juez para que se atribuya a cada parte la cuota que le corresponde. Condemnatium, facultad para condenar o absolver, orden que se da al juez de absolver o condenar al reo. Bien, tenemos elementos extraordinarios, que es exception, opción del demandado, medios de pago de defensa del sofocado. Replication, hechos que introduce el demandante en la fórmula. Triplication, hechos que introduce el demandante en la fórmula si se prueba obtener la condition del demandado. Prescription, reclamo de obligaciones que continúan venciéndose. Bien, dentro de la sentencia y la ejecución, una vez que se practican las pruebas ante el juez, éste tiene que comprobar si se ajusta lo probado por las partes con el contenido de la fórmula que recibió del magistrado. La sentencia tiene como que representar y ser coherente con el contenido de la fórmula, y una vez dictada, es asumida como cierta por las partes litigantes sin dar lugar a ningún otro recurso de apelación. Por ello se dice que una dictada sentencia, el asunto de litigio se convierte en res judicatio, cosa juzgada. Esto es, no se puede volver a litigar por el mismo supuesto. Bien, vamos a ver el desarrollo de las fases del procedimiento per fórmula. 1. Fase in idiu, que es el magistrado. Editum action, obligación que tiene el demandante de informar al demandado. Citation es el llamado formal que se realiza el demandante al demandado para que acuda al juicio ante el magistrado. Si no acude el demandado ante el magistrado, se procede a la toma de posesión de los bienes del demandado y a la venta de subasta pública de dichos bienes. Modo de evitarla: enviando en su nombre a un fiador, que es el vindex, que garantice la comparecencia del demandado en el momento posterior. Interrogaciones in idem, la posibilidad que tiene el demandante de preguntar algo al demandado en presencia del magistrado. Petition y concession es el momento en que el demandante solicita acción al magistrado. Redacción de la fórmula. Litis contestium es el momento procesal intermedio en el que por una parte finaliza la fase in idem ante el magistrado y por otra parte da lugar al comienzo de la fase apud iudicium ante el juez. Bien, vamos a ver las fases apud iudicium ante el juez. Esta nueva fase se inicia con la presencia de ambas partes ante el juez, que previene había designado e incluido su nombre en la fórmula. Si alguna de las partes se ausenta, perdería el litigio. Tenemos el procedimiento extra ordinem, que es la tercera etapa del proceso procesal. El proceso extraordinario, cognition, es un proceso simplificado, totalmente público, y sustituye la intention por el libellus. Las características son: es un procedimiento que se desarrolla en una única fase ante un magistrado que al mismo tiempo actúa también de juez. Se unifica en este procedimiento la jurisdicción civil y penal. Como tercera característica es la sentencia. Pueden ser impugnadas mediante un recurso de apelación ante su superior jerárquico. La sentencia y su ejecución y recursos de apelación. La sentencia en el procedimiento extraordinario presenta las siguientes características. La sentencia se redacta por escrito
y es leída oralmente a las partes en audiencia pública. El contenido es la misma, se puede dirigir tanto al demandante como al demandado. La condena no tiene por qué ser necesariamente pecuniaria. En la sentencia se puede incluir los gastos o costas procesales. La sentencia puede ser objeto de un recurso de apelación ante el mismo tribunal. El medio de ejecutar la sentencia o el modo de hacerlo, hay que partir del ejercicio del actium iudicatium que iniciará el proceso ejecutivo y que se podrá desarrollar de las distintas formas. Con carácter excepcional, se habla de la ejecución personal del deudor o condenado, ejecución en forma específica o singular por los funcionarios u oficiales del juez, ejecución por embargo y subsiguiente venta de algunos bienes u objetos. Dichos bienes eran previamente domados en prenda. Tenemos también la ejecución concursal, que se desarrolla cuando el condenado cede contra la sentencia dictada por el magistrado. Caben dos opciones: la apelación, que se interpone ante el mismo magistrado, como recurso extraordinario dirigido y evita la eficacia de la sentencia, estaba la restitution in integrum. Vamos a ver como tercer punto el desarrollo de la cognition extra ordinem, que es la tercera forma del derecho procesal. Tenemos entre ella el desarrollo como es la citación, invitada de forma oral o escrita el demandante al demandado para que acuda ante el tribunal. Si no acude el demandado, declarar de rebeldía o contumacia, es decir, el proceso continúa con la ausencia del contumas hasta la sentencia. Presentar la demanda con todas las pruebas y dar traslado al demandado. Posibilidad de solicitar la dilatio litis, posibilidad de parar el proceso por ambas partes con el fin de obtener pruebas que no habían podido introducir en la demanda. Comparecencia ante el magistrado, juez, alegaciones de las partes. Litis contestation acredita solo la situación de litis dependencia. Práctica de las pruebas. Como medios de prueba se establecen las declaraciones de las partes y de testigos. Documento público, pruebas periciales, presunciones, es decir, hechos que se toman por cierto, por imperativo y legal. Tenemos también la sentencia, es reclamada por escrito y leída en las partes en audiencia pública. Tenemos la apelación en la sentencia. La sentencia puede ser objeto de un recurso de apelación. La ejecución de la sentencia, actu indicatio. Tenemos también el procedimiento arbitral. El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes, conocido como laudo. Bien, las características principales del arbitraje son: el arbitraje es consensual, las partes seleccionan el arbitraje o árbitro, el arbitraje es neutral, el arbitraje es un procedimiento confidencial, la decisión del tribunal arbitral es definitiva y fácil de ejecutar. En virtud del reglamento de arbitraje de la opción de la OMPI, las partes se comprometen a ejecutar el laudo del tribunal arbitral sin demora. Bien, esto es lo que les comento. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.